Buenas tardes, señoras y señores. Retomamos la serie de programas de Europa a un paso con Marcos Ros en la medida que la agenda lo va permitiendo, y hoy lo vamos a hacer conectando directamente con la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde a la hora de realizar esta grabación, este programa, se está desarrollando la actividad parlamentaria habitual y de la que vamos a sacar un momentito nada más al eurodiputado socialista y protagonista de este programa, que es Marcos Ros. Marcos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, vamos a comenzar este programa, primero que hacemos por este canal, por esta vía, pero como decíamos, las agendas mandan. Vamos a comenzar este programa preguntándote por un asunto que ha tenido mucha repercusión esta semana y que ocurrió, que tuvo lugar el pasado martes, y me refiero al debate sobre la crisis del Estado de Derecho en Polonia. ¿Nos podrías situar un poquito en el contexto de lo que sucede con este asunto? Bueno, la verdad es que el contexto es yo creo que casi todos lo sabemos, ¿no? Recientemente el Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado que los artículos 1 y 19 del Tratado de la Unión Europea son inconstitucionales y además amenaza con poder perseguir a los jueces polacos que intenten aplicar la primacía del derecho europeo sobre el derecho de Polonia. Esto es un caso muy grave porque todos los Estados miembros sabemos que cuando entramos en la Unión Europea aceptamos la primacía del derecho europeo y no podemos permitir que haya un Estado miembro que además en el que se está cuestionando la independencia del Tribunal Constitucional porque depende del poder político actual, pues se cuestione el derecho europeo. Y por lo tanto este es el contexto, ¿no? Una serie de ataques continuados contra la pertenencia de Polonia en la Unión Europea y ahora pues este nuevo ataque a no supeditarse al derecho que todos los Estados miembros tenemos por encima del derecho de nuestro país, que es el derecho europeo. Sabemos que hubo cierta tensión entre la Comisión Europea, el Parlamento, el primer ministro polaco. ¿Cuáles fueron las principales reivindicaciones en el Parlamento y las de vuestro grupo en concreto, el Grupo Socialista? Bueno, la verdad que fue un debate muy tenso en el Parlamento Europeo, en el cual el primer ministro polaco pues ni siquiera en las formas respetó los principios del debate ni los tiempos y se encaró pues duramente con la presidencia del Parlamento en ese momento. El Parlamento ha provocado una resolución en la que le está pidiendo tanto al Consejo Europeo como a la Comisión Europea que apliquen el derecho comunitario, que apliquen procedimientos de infracción por esta composición bastante anómala del Tribunal Constitucional polaco y bastante muy sometida al poder político. También se está pidiendo que se apliquen los mecanismos de condicionalidad del Estado de Derecho y especialmente lo que estamos pidiendo ya es que se active la congelación de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. No puede ser que Polonia esté sistemáticamente cuestionando el Estado de Derecho de la Unión Europea, sistemáticamente en contra de la Unión Europea, pero que a su vez pretenda beneficiarse de los fondos del plan de recuperación. Y el Parlamento también está pidiendo que esto no lo sufran los ciudadanos polacos, es decir, los fondos de recuperación deben congelarse, pero debe haber mecanismos para que sus ciudadanos no sufran las consecuencias de tener un gobierno que está en contra de su propia pertenencia a la Unión Europea. Y otro asunto también fechado en Polonia, que se ha tratado esta semana en el Parlamento, es el que tiene que ver con el primer aniversario de la prohibición de facto, la prohibición de hecho, del aborto en Polonia. Parece ya mucho tiempo y demasiados incumplimientos sobre este asunto, vetando y coartando las libertades y los derechos de las madres, ¿no? Pues desde luego que lo es. Son ya demasiadas cosas las que están sucediendo en Polonia en contra de las libertades civiles. Recordemos el tema de los derechos de las minorías LGTBI, el Estado de Derecho, lo del Tribunal Constitucional y esto también del aborto. Ya llevan un año en que se ha prohibido totalmente, prácticamente en su totalidad, el aborto en Polonia y esto es una restricción de los derechos humanos. Hay que recordar que hace muy poco una resolución del Parlamento Europeo aprobada por una amplia mayoría, aunque ya lo comentamos en otro programa, no con los votos del Partido Popular Español, decía que restringir el derecho al aborto es ir en contra de los derechos humanos, restringir el derecho de las mujeres polacas al acceso a una salud reproductiva
es violar los derechos contra las mujeres. Y eso se entiende y entendió la resolución del Parlamento Europeo, eso entendió que es una forma indirecta o directa de violencia contra las mujeres y no lo podemos permitir. Hay otro asunto, cambiando de tema, que yo creo que es muy interesante para nuestra región, bueno, para toda Europa, para aquellas zonas que son agrícolamente productivas, lo es más todavía, y es el de la aprobación de la estrategia de la granja a la mesa. En este pleno de esta semana se ha aprobado esta propuesta que no ha estado exenta de polémicas y que ha generado tensiones entre algunos grupos parlamentarios y lobbies agrícolas. ¿En qué consiste esta estrategia de la granja a la mesa? Bueno, es una estrategia que se enmarca dentro de la política global de la Unión Europea. Como ustedes saben, lo hemos dicho en muchísimos programas. Estamos en la legislatura del Pacto Verde Europeo, de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ir avanzando hacia la neutralidad climática en el año 2050, de ir avanzando hacia una reducción de emisiones muy importante del 55% hasta el año 2030. Y en medio de todo este paquete legislativo y de acción de gobierno de la Unión Europea, lo que pretende esta estrategia es desarrollar un sistema alimentario sostenible desde la producción, desde las fases de producción hasta el consumo final de cada usuario. Son muchos los desafíos, ya lo he dicho, alcanzar la neutralidad en 2050, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, pero también esta estrategia lo que contempla son muchísimas medidas que se tienen que ir implantando a lo largo del tiempo, medidas que tienen que ver con la producción sostenible, con la seguridad alimentaria para que todos tengamos plena seguridad y confianza en lo que comemos cada día, con una elaboración y venta y preparación y manufacturado de los alimentos que sea sostenible, una apuesta por las dietas saludables y el consumo racional de alimentos, una apuesta también para evitar esas pérdidas y desechos de alimentos que tanto vemos y que tanto nos preocupan, o una, por qué no decirlo, lucha contra el fraude alimentario. Hay muchos productos que se nos anuncian como una cosa y que no lo son. Todo esto, además, la estrategia, lo que se aprobó en esta semana en el Parlamento Europeo, lo que le está pidiendo a la Comisión es que haga un desarrollo legislativo en los próximos años. Así que en los próximos años iremos viendo la implantación de todas estas medidas. Marcos, hablas de sistema alimentario sostenible. No podemos evitar pensar en el modelo productivo de la región de Murcia, en la economía de la región de Murcia, incluso en el Mar Menor. ¿Una estrategia de estas características puede beneficiar a nuestra zona? Bueno, yo creo que indudablemente sí. Sí, indudablemente sí, porque además es una estrategia que apuesta por la innovación, por el etiquetado en origen, por las indicaciones geográficas protegidas, por la producción integrada. Es una estrategia que está apostando por la reducción de pesticidas, de antibióticos innecesarios, de fertilizantes que puedan causar daño al medio ambiente, y es aquí cuando es una estrategia que puede ayudarnos a conseguir empezar a tratar las soluciones que necesita el Mar Menor. Es una estrategia que además incide mucho en la protección de la biodiversidad. Es necesario hacer compatible la agricultura con la biodiversidad, y es algo que yo siempre estoy diciendo. En el Mar Menor, en el campo de Cartagena, necesitamos avanzar hacia una transición agraria que siga siendo un producto potente y que siga siendo una economía importante para la región de Murcia, pero que en todos los casos sea compatible con la regeneración, recuperación y el mantenimiento y la preservación de la biodiversidad en el Mar Menor. Es una estrategia que además nos va a proporcionar las herramientas para que esto suceda. Y vuelvo a insistir, es otra vez una pena ver cómo la estrategia del Partido Popular en el Parlamento Europeo es totalmente opuesta a la de su grupo. El Grupo Popular Europeo ha votado a favor de esta estrategia porque considera que la agricultura debe ser compatible con el medio ambiente, pero el Partido Popular Español, el Partido Popular de López Miras, de Teodoro García Egea o de Pablo Casado han votado en contra de esta estrategia. Por lo tanto, es un claro síntoma de que no están votando a favor del Mar Menor. Hay otro asunto del que hemos hablado ya en más de una ocasión en este programa, pero bueno, hay que ir actualizando la información, y esta semana se ha votado en el Pleno la Estrategia Europea para reducir las emisiones de metano, una comisión de la que tú eres ponente. Son muchas las medidas, las estrategias que se han ido negociando a lo largo de estos meses, pero ¿podríamos ahora resumir cuáles son al menos las más destacadas?
Sí, es una estrategia en la que yo he sido ponente por el Grupo Socialista, una estrategia que ha presentado la Comisión Europea y que ahora el Parlamento presenta sus consideraciones. Hay que tener en cuenta que el metano, aunque no está siempre considerado cuando hablamos de gases de efecto invernadero y del cambio climático, es el segundo agente más importante que incide en el calentamiento global y en los gases de efecto invernadero. Además, el metano se convierte en ozono atmosférico y genera graves problemas para la salud, y lo que está pidiendo el informe que se vota y que se ha votado esta semana en el Parlamento Europeo es establecer un marco legislativo que afecte a toda la cadena de valor de producción y a todos los sectores, el sector energético, el sector agrario y ganadero y el sector de los residuos. Estamos pidiendo también que haya un control muy claro de las emisiones, especialmente en las importaciones, porque la Unión Europea es el productor indirecto de emisiones de metano más importante del mundo, y sin embargo dentro del territorio de la Unión Europea no se producen apenas emisiones de metano. Tiene que ver con las materias que importamos, con la energía que importamos, y por lo tanto le estamos pidiendo a la Comisión que en los acuerdos comerciales que hagamos con terceros países, las importaciones de fuentes de energía, especialmente de petróleo y de gas, tengan los mismos estándares para garantizar que los países que nos suministran no emiten metano, igual que pasa en la Unión Europea. También estamos prohibiendo prácticas como el venteo o la quema de gas, esas famosas chimeneas que vemos siempre con una llama arriba que está quemando metano. Estamos pidiendo a la Unión Europea que lo prohíba, y también para el sector agrario estamos pidiendo medidas que hagan o que consigan reducir las emisiones tanto de los estiércoles y de los abonos que producen metano como de otros productos de la industria agroalimentaria. Claro, ya casi que hemos entrado en lo siguiente que te íbamos a preguntar, y es que siempre solemos asociar la reducción de los gases de efecto invernadero a la industria en general y a la automovilística en particular, pero en el caso del metano en concreto existen otros sectores implicados, ¿no? ¿Podrías darnos una pincelada de su grado de implicación? Sí, hombre, el principal sector, uno de los principales sectores, como ya hemos hablado antes, es el de la energía, los combustibles fósiles, donde las emisiones de metano se producen por algo que muchas veces a veces no nos hemos parado a pensar, que son las fugas. Es decir, más del 50% de las emisiones de metano se producen cuando estamos intentando extraer petróleo o extraer gas natural del subsuelo y se producen fugas. Hay mecanismos actualmente para detectar, reparar y corregir esas fugas, y lo que estamos pidiendo en esa estrategia es que esos mecanismos se implanten adecuadamente en toda la producción mundial de metano, pero también el sector agrícola, donde la parte ganadera es responsable de más de un 80% de las emisiones de metano de este sector, no solo primero por los componentes naturales y los procesos naturales que suceden en el ganado, y también por la producción de estiércoles y abonos agrícolas. Y hay un tercer sector, que es el sector de los residuos, donde en los vertederos se producen fugas de metano, también en las depuradoras, los lodos, los movimientos de lodos de las depuradoras se producen fugas de metano, y estamos pidiendo también en esta estrategia que se apliquen y se determinen métodos para que sean de obligado cumplimiento evitar esas fugas que se producen en el sector de los residuos. Básicamente son esos tres residuos. La estrategia es una estrategia muy completa, y ahora esperamos el paquete legislativo que tendrá que acompañar a esta resolución del Parlamento Europeo. Marcos, tenemos dos preguntas para terminar, y ambas tienen que ver con un área determinante, como es la educación. Tras abordar varios puntos de esta sesión plenaria en Estrasburgo, nos gustaría preguntarte por el Espacio Europeo de Educación. Es verdad que hemos hablado ya de esto en otras ocasiones. La semana pasada fue aprobado el informe del que nos has hablado anteriormente en la Comisión de Cultura y Educación. ¿Cómo fue la recta final de las negociaciones, y saber si el Grupo Socialista ha conseguido introducir alguna de sus prioridades en esta norma? Pues sí, la verdad es que han sido muchos meses de trabajo. Yo también he sido ponente de este informe. Hemos estado casi 7 meses negociando los 7 grupos parlamentarios, y yo estoy muy satisfecho porque el 11 de octubre se votó en comisión y ahora va a venir al pleno del mes que viene, el pleno de noviembre, y espero que salga adelante este informe. Hemos conseguido introducir muchísimos de los compromisos y de las solicitudes que tenía el Grupo Socialista, y especialmente empujar a la Comisión para que no abandone nunca
nunca el objetivo de que en 2025 se implante este espacio europeo de educación, que no deje a nadie atrás, que sea un espacio europeo de educación integral, que apueste por la inclusividad. Hemos introducido medidas contra el abandono escolar, medidas contra los bajos rendimientos para subir las cuotas y que haya cada vez menos estudiantes con bajo rendimiento. Hemos conseguido introducir que al final de la vida escolar obligatoria de los alumnos a lo largo en toda la Unión Europea consigan saber 2 idiomas además de su lengua materna. Hemos pedido a los Estados miembros que haya más inversión en educación, que supere la media actual de la Unión Europea. Hemos conseguido introducir también que se estudie a lo largo en todos los países de la Unión Europea unas asignaturas o unos contenidos que vayan en favor de conocer en qué consiste ser ciudadano europeo, de la ciudadanía europea, de los valores europeos. Y también hemos conseguido introducir en el currículo europeo que se luche contra los estereotipos de género, la discriminación por razones sexuales, de identidad sexual, de raza, de todo tipo, la lucha contra el acoso escolar, ya sea acoso escolar o ciberacoso escolar. En definitiva, creo que es un muy buen informe y tengo mucha confianza de que en el Pleno de noviembre salga adelante con una amplia mayoría. Y qué importante es que los jóvenes estudiantes conozcan Europa y viajen por Europa, no solamente la conozcan a través de los textos académicos, sino que viajen por Europa y la conozcan in situ. Dentro de esta dimensión internacional de la educación, sabemos que la semana pasada se abrió una nueva convocatoria de oportunidades para la iniciativa Descubre Europa. Es un subprograma del Erasmus Plus que permitirá a los jóvenes viajar por Europa, conocer su historia, sus gentes, su cultura. ¿Nos podrías dar algún detalle más de esta convocatoria para terminar? Sí, yo creo que es una convocatoria muy bonita y muy interesante y que es muy necesario que los jóvenes de la región de Murcia lo sepan. Es una convocatoria que se paralizó en 2020 por la COVID y que se vuelve a retomar ahora para 2022. Más de 60.000 jóvenes de la Unión Europea podrán hacer un viaje en tren a lo largo de cualquier país de la Unión Europea en el próximo año. Solo tienen un requisito y es que hayan nacido entre el 1 de julio del año 2001 y el 31 de diciembre del año 2003, es decir, que anden entre los 18 y 20 años. Y la convocatoria está abierta desde el pasado 12 de octubre hasta el próximo 26 de octubre, es decir, nos quedan muy poquitos días para solicitarlo y sabemos, aunque no es una cifra exacta, que de esos 60.000 jóvenes, más o menos serán 5.000 jóvenes españoles los que se podrán beneficiar. Es una beca única de viaje que ronda algo más de los 300 euros y los estudiantes pueden hacer un viaje por cualquier país de la Unión Europea, tiene que ser en tren y simplemente tienen la obligación de en ese viaje visitar algún sitio que tenga que ver con el patrimonio cultural, histórico, artístico de la Unión Europea, lo cual es tremendamente sencillo, tremendamente enriquecedor y yo creo que esta es una iniciativa de estas que hacen Europa y nos ayudan a sentirnos cada día un poquito más europeos. Bueno, lo dejamos aquí, Marcos. Está siendo una semana intensa en Estrasburgo, ¿verdad? Pues la verdad que sí, como siempre que hay pleno en Estrasburgo son semanas muy intensas, jornadas muy largas, votaciones muy largas, enmiendas, informes, entrevistas como la que estamos teniendo ahora. La verdad es que las semanas de pleno son semanas muy intensas, pero también muy apasionantes y muy enriquecedoras. Bueno, pues además de intensas, apasionantes y enriquecedoras, lo que esperamos los ciudadanos de a pie, los administrados, es que sean productivas y estamos seguros de que así será. Nos encontramos, Marcos Ros, el próximo día aquí en Europa a un paso y te agradecemos la atención que nos prestas, aunque sea vía telemática, porque la agenda ha obligado a que sea así. Así que de forma telemática o presencial, nos vemos en el próximo programa. Marcos, muchas gracias. Así lo hacemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes también. Les agradecemos su compañía, su presencia, como siempre. Y hasta la próxima edición de Europa a un paso con Marcos Ros.